Bienvenido al mundo sombrío del Señor de las Historias. Antes de comenzar, queremos saber algo muy concreto sobre ti. Dinos desde dónde estás escuchando y qué es lo que más te atrae de estas historias. La carretera, la soledad, las decisiones al límite o aquello que aparece cuando nadie más está mirando. Vamos a comenzar con la historia de Javier Morales. Javier Morales llevaba 15 años manejando tráileres en rutas largas. No era un novato ni un hombre impresionable. Sabía reconocer el cansancio por el tipo de parpadeo, por la forma en que la mente empieza a completar lo que no ve. Por eso, cuando cuenta lo que pasó, insiste en un detalle que lo humilla hasta hoy. Estaba despierto, con café reciente en el estómago, música baja y el aire frío entrando por una rendija mínima de la ventana para mantenerse alerta. No había niebla, no llovía, no había reflejos raros. Era una madrugada limpia y dura, de esas en las que el asfalto se ve negro y la línea blanca del arcén parece una cuerda tensada al borde del vacío. Eran las 2:13 cuando el tramo recto se abrió como un pasillo. A la derecha, un talud oscuro con matorrales bajos. A la izquierda, una separación de tierra y la otra calzada perdida en la distancia. No había casas, no había luces de ciudad, no había anuncios. Solo postes a intervalos regulares y la vibración constante del motor metiéndose en los huesos. Javier llevaba las manos en el volante en una posición que repetía desde siempre, como si sujetara algo vivo. Miró el tablero, vio el tacómetro estable, comprobó el aire de frenos y volvió a mirar al frente. Ese segundo exacto es el que recuerda con rabia, porque el siguiente ya no le pertenece. A unos 150 metros, dentro del cono de luz de los faros, apareció un hombre de pie en el centro del carril. No caminaba hacia el camión, no cruzaba, no venía del arcén. Estaba ahí, ya colocado, con los pies separados apenas, como si la carretera fuera su sala. La ropa era oscura, sin reflectantes. La postura era recta. Los brazos colgaban. La cabeza estaba levemente inclinada hacia adelante, como quien mira a un animal que se acerca. Javier soltó el acelerador y tocó el freno. La respuesta del tráiler fue inmediata. El aire comprimido estalló con un chasquido violento. La cabina tembló, y el remolque empujó con su peso como una ola que no se detiene. Javier encendió las luces largas por instinto, buscando el detalle que justificara la escena. En el rostro del hombre no había pánico. Los ojos estaban abiertos, sí, pero no con el terror de quien se sabe a punto de morir. Estaban abiertos como una decisión. En el último segundo, Javier giró el volante para esquivarlo hacia la izquierda, sintiendo cómo los neumáticos delanteros perdían un poco de agarre. El tráiler crujió. El remolque se inclinó lo justo para que el corazón le golpeara el pecho con violencia. Y aún así, el impacto ocurrió. Javier lo describe como un golpe seco contra el frente, no como un atropello con arrastre. No escuchó el sonido de un cuerpo golpeando metal y cayendo. Sintió un golpe, y luego, de inmediato, un vacío raro, como si la masa hubiera desaparecido. La cabina se llenó de un olor metálico que no venía del motor, un olor breve, ácido, como sangre mezclada con tierra húmeda, pero sin sangre visible. Javier apretó el volante con fuerza. La mandíbula se le tensó. Miró por el parabrisas y no vio nada en el carril. Nada cayendo, nada rodando. Solo asfalto y la línea que seguía corriendo bajo el camión. Hizo lo que cualquier camionero haría cuando cree que acaba de matar a alguien. Miró el retrovisor. Buscó un cuerpo. Buscó movimiento en el arcén. Buscó algo que le permitiera detenerse y llamar ayuda. Y fue ahí donde se le congeló el estómago. En el espejo, recortado por la luz roja tenue de las luces traseras, vio al mismo hombre de pie, intacto, a unos metros del arcén, con la cabeza girada siguiendo el camión. No había ropa rota, no había sangre, no había desorden. El hombre no corría ni pedía auxilio. Solo estaba ahí, como si hubiera sido movido del lugar con una calma absurda. Javier miró al frente de nuevo, sintiendo un calor repentino en la nuca, y luego volvió al espejo para asegurarse de que su mente no estaba inventando. El hombre seguía, no parpadeaba, y lo peor, lo que Javier repite sin poder quitarlo de la lengua, es que los ojos reflejaban el faro como vidrio, sin brillo humano, como una superficie lisa. Apretó el acelerador por pánico.
Tomó aire como si acabara de salir del agua. Se dijo que no podía parar en ese tramo, que era peligroso, que iba a detenerse en el próximo punto iluminado. Esa fue su primera excusa. La segunda llegó enseguida. Si volvía atrás, tendría que ver de nuevo lo que acababa de ver. Y en ese segundo, Javier eligió seguir adelante. 10 minutos después, su mente empezó a buscar explicaciones y su cuerpo empezó a traicionarlo. Le temblaban las manos y tenía la sensación de que el asiento lo estaba empujando, como si algo quisiera que se moviera. Bajó el volumen de la radio hasta casi apagarla, porque el sonido le molestaba. Escuchaba el motor, el roce de los neumáticos, el traqueteo leve de la carga. También escuchaba otra cosa, muy tenue, que al principio confundió con el viento. Un golpeteo repetido, irregular, como uñas tocando plástico. Venía del lado del copiloto, cerca de la guantera. Javier miró de reojo, sin girar la cabeza por completo. La guantera estaba cerrada. La puerta estaba cerrada. La ventana estaba casi arriba. El golpeteo seguía, como si alguien insistiera en un ritmo que nunca terminaba de formar un patrón. Javier apretó los dientes y se obligó a mirar al frente. Dijo en voz alta, como si hablar rompiera una trampa, que ya iba a parar, que ya estaba, que solo era el camión y la noche. No le respondió nadie. El golpeteo se detuvo en el instante exacto en que él habló. Cuando por fin apareció la señal de un área de descanso, Javier sintió alivio y vergüenza al mismo tiempo. Redujo velocidad, puso direccional, se metió en el carril de salida y entró en un espacio iluminado por farolas altas. Había un par de camiones estacionados, un coche pequeño con las luces apagadas y una máquina expendedora al fondo. Javier estacionó dejando suficiente distancia de otros vehículos. Apagó el motor y cuando el silencio cayó de golpe, se dio cuenta de algo que lo hizo tragar saliva. En silencio, se escuchaba mejor todo. Su propia respiración sonaba demasiado fuerte. Bajó del camión y el aire frío le golpeó la cara. El suelo estaba húmedo, no por lluvia, sino por condensación. Caminó rodeando el frente para mirar el parachoques, buscando marcas de impacto. La luz amarilla reveló polvo, insectos pegados, pequeños arañazos de uso. Nada que explicara un cuerpo. Nada. Javier abrió la tapa del capó, revisó por encima con una linterna pequeña, buscó restos, fibras, sangre. No encontró, y entonces se inclinó hacia el parachoques y vio un detalle que lo obligó a retroceder. Había marcas de manos, no huellas de barro al azar. Manos completas, 5 dedos, como si alguien hubiera presionado con fuerza desde el exterior hacia el metal. Estaban ligeramente marcadas por una película de suciedad desplazada, como cuando alguien toca un vidrio y deja un rastro. 2 manos, separadas, a la altura exacta donde alguien se agarraría si quisiera detener el camión o sostenerse contra él. Javier pasó el dedo por una de las marcas y sintió la textura del polvo. No estaba húmedo. No era pintura. Era polvo corrido por presión. En ese momento, Javier recordó el golpe seco y entendió algo que le dio náusea. No había atropellado a alguien. Algo había golpeado el camión con las manos. Volvió a subir rápido. Cerró la puerta con fuerza. Se sentó y encendió el motor sin necesidad, solo para tener el ruido de vuelta. Quiso llamar a alguien, pero la señal era mala. Marcó a un compañero. La llamada se cortó. Miró sus propios ojos en el espejo interno. Vio la piel pálida, el sudor en el labio superior. Se dijo que debía seguir, que parar demasiado era peor, y volvió a la carretera. A partir de ahí, la historia de Javier deja de ser un susto y se vuelve una persecución lenta, física, que dura horas. En el carril, la ruta estaba casi vacía. La luz de los faros seguía partiendo la oscuridad, pero ahora Javier no miraba la carretera como antes. Buscaba siluetas, buscaba ropa oscura, buscaba cualquier cosa de pie en un lugar donde nadie debería estar. Con el cuerpo tenso, empezó a notar pequeños cambios dentro de la cabina. El aire parecía más frío del lado del copiloto. No una sensación vaga, un frío real. Cuando acercaba la mano a esa zona, la piel se le erizaba como si hubiera una corriente. Revisó la ventana, la subió del todo. El frío siguió. En una recta larga, sintió un movimiento mínimo detrás de él,
como si el asiento recibiera una presión breve. Giró la cabeza lo justo para mirar la cortina del fondo. La cortina estaba inmóvil. Aún así, Javier sintió esa presión otra vez, como una mano empujando la espuma del asiento desde atrás. Se le aceleró el pulso. Apretó el volante con fuerza hasta sentir dolor en los dedos. Se obligó a no mirar más atrás. Pensó que si miraba, confirmaría algo que no quería confirmar. Y entonces ocurrió algo que lo hizo perder el control por un segundo. La radio, que estaba casi apagada, subió de volumen sola, no con un salto brusco, sino girando como si alguien estuviera moviendo el dial lentamente. Javier miró la perilla y vio que estaba girando. La perilla se movía de verdad, con un avance continuo. Javier la agarró con toda la mano, la frenó y la bajó a cero. Su piel estaba helada. En el silencio, escuchó una voz en la radio. No una interferencia, una voz clara, baja, que decía su apellido. No su nombre, su apellido, como lo diría alguien que lo conoce de lejos y lo quiere reconocer. Javier no respondió. Tragó saliva y siguió. Los faros iluminaron una señal y, en ese mismo momento, el espejo lateral del lado derecho recibió un destello que no venía de ningún vehículo. Un destello blanco, cercano, como si algo se hubiera pegado al costado del camión. Javier miró el espejo y vio una cara a la altura de la ventana del copiloto. Demasiado cerca, como si alguien estuviera parado sobre el estribo. Era el mismo hombre, con los ojos abiertos, la piel demasiado lisa bajo la luz y la boca levemente entreabierta. No estaba golpeando el vidrio, no estaba gritando, estaba mirando hacia adentro, a centímetros, como si pudiera atravesar el cristal con la mirada. Javier soltó un grito corto y giró el volante sin querer. El camión se movió dentro del carril. Corrigió de inmediato para no volcar. Volvió a mirar el espejo y la cara ya no estaba. Pero el destello blanco había dejado un rastro. En el vidrio del copiloto se marcó una mancha circular, como una huella de frente apoyada, con un borde claro de vapor, como si algo frío hubiera tocado el cristal y hubiera condensado el aire alrededor. Javier ya no buscó una explicación. En ese punto, su miedo era funcional. Su mente solo pensaba en llegar a un lugar con gente. Vio a lo lejos las luces de un peaje y sintió alivio. Redujo velocidad. Se alineó en el carril. Delante había un coche. Detrás, nada. Cuando se detuvo, el cobrador se acercó con la mano extendida. Javier le habló rápido. Le dijo que necesitaba ayuda, que alguien estaba en la carretera, que algo había golpeado su camión. El cobrador lo miró con cara de cansancio y le pidió el pago. Javier insistió, señaló el vidrio del copiloto, mostró la marca en el parachoques, dijo que había visto una cara junto a la ventana. El cobrador no miró el vidrio. Miró por encima del hombro de Javier hacia el interior de la cabina y se quedó quieto, sin parpadear durante un segundo demasiado largo. Luego dio un paso atrás, como si el aire delante del camión lo empujara. Le devolvió el cambio con la mano temblorosa y dijo una frase breve que a Javier le sigue doliendo. Que no bajara del camión otra vez, que siguiera hasta el siguiente control y que no mirara atrás cuando estuviera detenido. Javier preguntó por qué. El cobrador no respondió. Solo hizo un gesto con la cabeza, como si ya hubiera visto eso antes. Javier cruzó el peaje con el corazón golpeándole la garganta. A los pocos kilómetros, vio el control policial. 2 patrullas, luces azules, conos. Redujo velocidad, se detuvo, bajó la ventana del conductor y pidió hablar con alguien. Un policía se acercó, lo escuchó y le pidió que abriera la puerta del copiloto para revisar. Javier negó. Dijo que no. El policía insistió y Javier, con la voz quebrada, le dijo que había una marca en el vidrio, que había visto una cara, que no era un asaltante, que no era una persona normal. El policía lo miró como se mira a alguien al borde del colapso. Le pidió que apagara el motor. Javier apagó. El silencio volvió a caer, y en ese silencio ambos escucharon algo dentro de la cabina. Un golpe suave contra el tablero, del lado del copiloto, como nudillos tocando plástico. 1, 2, 3. El policía se enderezó. Miró la puerta del copiloto. Javier sintió que se le dormían las piernas. El policía llevó la mano a la manija y,
Justo antes de tocarla, Javier lo detuvo con una frase seca, desesperada, diciéndole que no la abriera. El policía no le obedeció. Abrió. La puerta del copiloto se abrió hacia afuera y el interior quedó expuesto a la luz de la patrulla. No había nadie sentado. No había nadie escondido. No había nada fuera de lugar. Y aún así, el policía retrocedió de inmediato, como si una bocanada de frío lo hubiera golpeado en la cara. Javier vio al policía llevarse la mano a la nariz, como si oliera algo fuerte. La luz iluminó el asiento del copiloto y reveló un detalle imposible. El tapizado tenía una depresión marcada, como si alguien hubiera estado sentado allí durante horas. Y en el centro de esa depresión había una mancha oscura con bordes irregulares. No era agua, no era café, era espesa. El policía miró a Javier y le preguntó cuándo había subido alguien. Javier dijo que nadie. El policía se asomó un poco más y vio el vidrio del copiloto desde afuera. La marca circular estaba ahí, clara, como una prueba. Entonces el policía hizo lo que Javier no quería que hiciera. Miró hacia la parte de atrás de la cabina, hacia la cortina. La cortina no se movía, pero el borde inferior estaba ligeramente levantado, como si algo hubiera pasado por debajo y hubiera rozado el tejido. El policía le ordenó a Javier que bajara del camión. Javier bajó. El aire le cortó la cara. Se quedó al lado, con las manos visibles, sintiéndose ridículo y vulnerable. El policía subió un pie al estribo del copiloto para mirar mejor detrás de la cortina. En ese instante, Javier escuchó un sonido que le heló el cuerpo, un susurro pegado al oído, desde dentro del camión, diciendo su apellido otra vez, más despacio, como si lo saboreara. Javier dio un paso atrás. El policía se quedó inmóvil con la cabeza inclinada. Por un segundo, la luz de la patrulla tembló y el rostro del policía cambió de expresión, como si hubiera visto algo que no estaba destinado a ver. El policía bajó sin decir qué vio. Cerró la puerta del copiloto con fuerza. Le dijo a Javier que se fuera, que no siguiera por ese tramo, que tomara la desviación hacia una ruta secundaria hasta llegar a la siguiente ciudad. Javier preguntó si iban a escoltarlo. El policía dijo que no. Luego, sin mirarlo a los ojos, le dijo que revisara el parachoques cuando amaneciera y que no tocara nada con las manos desnudas. Javier manejó el resto de la noche sin radio, sin música, sin llamadas, solo el motor y el sonido de su respiración. Cada vez que disminuía la velocidad, sentía un peso leve desplazándose dentro de la cabina, como si alguien acomodara su cuerpo en el asiento del copiloto. Cada vez que miraba el espejo, no veía a nadie. Y eso era lo peor. No ver a nadie era peor que ver al hombre de pie en la carretera, porque lo obligaba a pensar que ya no estaba afuera. Cuando amaneció, Javier se detuvo en un taller de una pequeña ciudad, estacionó bajo la luz blanca del día y bajó con las piernas flojas. El mecánico se acercó, vio su cara y le preguntó si estaba enfermo. Javier no respondió. Señaló el parachoques. A plena luz, las marcas de manos seguían ahí, más claras, como si el polvo se hubiera asentado alrededor durante horas. El mecánico las miró y no se rió. Pasó la palma sin tocar del todo y dijo que esas manos habían presionado con fuerza, que el metal tenía una ligera deformación hacia adentro, mínima, como si algo se hubiera agarrado y hubiera tirado. Javier ya no quiso seguir hablando. Se metió al baño del taller, se lavó la cara y se miró al espejo. Tenía los ojos rojos. Tenía una línea de sudor seco en la sien. Se quedó mirando sus propios ojos como si buscara pruebas de que seguía siendo él. Y antes de salir, escuchó un golpe suave en la puerta del baño. 1, 2, 3. Nadie habló. Javier abrió de inmediato, porque en ese lugar iluminado necesitaba ver. Afuera no había nadie. El pasillo estaba vacío. Y en el aire, a la altura del pecho, quedó flotando un olor metálico, breve, como el que sintió tras el impacto. Javier dice que esa noche entendió algo que le cambió la vida. No es que la carretera esconda cosas, es que la carretera te obliga a elegir rápido qué vas a negar. Y cuando eliges negar, a veces lo que negaste encuentra la forma de subir contigo. Desde entonces, Javier maneja solo de día. Y aún así, cada vez que se sienta, mira el asiento del copiloto antes de arrancar, porque aprendió que el peor momento no es cuando lo ves en la carretera. El peor momento es cuando ya estás en movimiento,
y algo decide ocupar el lugar vacío a tu lado. Me llamo Roberto Álvarez y este relato va a dejarlos paralizados de miedo. No lo digo como exagero ni como advertencia vacía. Lo digo porque todo lo que voy a contar ocurrió conmigo despierto, consciente y con el control del camión en mis manos. Yo no estaba huyendo de nadie. Yo no buscaba historias. Yo solo necesitaba detenerme unos minutos. Y fue ahí donde entendí que algunas noches no aceptan pausas. Después de salir del puesto, con el coche siguiéndome y el golpe seco sonando dentro de la cabina, manejé varios kilómetros con la certeza de que algo había cruzado conmigo un límite invisible. Cuando el coche desapareció sin luces, sin ruido y sin explicación, supe que el peligro ya no estaba atrás. Estaba conmigo. Entré al control de peso buscando personas, cámaras, algo que obligara a la realidad a comportarse como siempre. Apagué el motor cuando el agente me lo pidió y el silencio volvió a presionar mis oídos. En ese silencio, el trabajador señaló el vidrio del copiloto. La linterna iluminó la marca circular, clara, precisa, como una frente apoyada durante demasiado tiempo. El agente se acercó, aspiró el aire y frunció el ceño. No era olor a combustible ni a sudor. Era el mismo olor del pasillo, humedad encerrada, aire viejo que no circula. Le dije que no abriera la puerta. Se lo dije con una voz que no reconocí como mía. El agente dudó solo un segundo. Luego abrió. Cuando la puerta del copiloto se abrió, el aire salió como si la cabina hubiera estado sellada. El frío golpeó primero las piernas del agente. La linterna bajó al asiento. La espuma estaba hundida, marcada por un peso reciente, con la forma clara de alguien sentado. En el centro había humedad oscura, no líquida, espesa, como tela empapada presionada durante horas. El agente tocó con el guante y retiró la mano de inmediato. Dijo que no era agua. La guantera estaba abierta otra vez. Yo no la había tocado. Dentro, los papeles estaban desordenados y el recibo amarillo seguía ahí, más visible, como si alguien quisiera que lo leyéramos. El agente lo tomó con cuidado y leyó la anotación escrita a mano. No dijo la palabra en voz alta. Solo cerró los labios y me miró distinto, como se mira a alguien que ya no está completamente solo. Entonces ocurrió algo que todavía hoy me despierta sudando. Desde el interior de la cabina, justo detrás del tablero, se escucharon 3 golpes secos. No fueron fuertes, fueron precisos. 1, 2, 3. El mismo ritmo que ya había escuchado antes. El agente giró la cabeza hacia el interior del camión y levantó la linterna hacia la cortina del fondo. La cortina no se movía, pero el borde inferior estaba ligeramente levantado, como si algo hubiera pasado por debajo. El agente cerró la puerta del copiloto sin mirar más. Me dijo que subiera de inmediato, que no siguiera esa ruta, que tomara la desviación secundaria aunque fuera más larga, que no me detuviera en ningún lugar sin cámaras, y que, si volvía a ver una luz amarilla parpadeando en medio de la nada, siguiera de largo aunque el cuerpo no aguantara. Subí al camión con las piernas rígidas. Encendí el motor. Avancé despacio hacia la salida del control. Justo antes de incorporarme a la carretera, sentí como el asiento del copiloto se hundía otra vez. No miré. No podía. Sentí el peso acomodarse, lento, como alguien que se instala para un viaje largo. El aire se volvió más frío a mi derecha y una respiración baja, controlada, empezó a marcar el ritmo dentro de la cabina. Manejé hasta que amaneció sin encender la radio, sin hablar, sin volver la cabeza. Cada vez que bajaba la velocidad, sentía ese peso moverse apenas, como si no le gustaran las pausas. Cuando el sol salió, me detuve en un taller lleno de gente y ruido. Bajé temblando. El mecánico miró el parachoques y encontró marcas de manos presionadas en el metal, deformaciones mínimas, reales. No se rió, no hizo bromas. Desde esa noche, no vuelvo a detenerme en lugares donde la luz parece aislada del mundo. Aprendí que algunas puertas no sirven para entrar a un lugar, sirven para dejar que algo te siga. Y lo más aterrador no fue ver la puerta, ni escuchar la respiración, ni sentir el peso. Lo peor fue entender que, cuando arrancas el camión después de ver demasiado, no siempre viajas solo. El agente cerró la puerta del copiloto con fuerza y me ordenó que me fuera. No lo dijo con urgencia,
Lo dijo como quien entrega una instrucción que no admite preguntas. Yo asentí sin discutir. Subí a la cabina con el cuerpo rígido y encendí el motor. El ruido me dio un alivio breve, falso, porque en cuanto el camión empezó a moverse, sentí el peso desplazarse otra vez, lento, deliberado, como si alguien se acomodara mejor para el trayecto largo. El asiento del copiloto volvió a hundirse apenas. No miré, no podía mirar. Salí del control con las manos entumecidas, siguiendo la desviación que me indicaron. La carretera secundaria era más angosta, sin iluminación continua, con curvas largas que obligaban a reducir velocidad. Cada vez que bajaba la marcha, sentía una presión nueva en la cabina, como si el aire se compactara. El frío del lado derecho se intensificó, subiendo desde el piso hasta la altura del muslo. Pasé la mano por el asiento del copiloto otra vez. Estaba húmedo, no mojado como por agua. Húmedo como ropa usada demasiado tiempo en un lugar cerrado. Intenté hablar, no para pedir ayuda, sino para romper el silencio. Dije mi nombre en voz alta, como si escucharme me anclara a algo real. En el segundo exacto en que pronuncié Roberto, la respiración a mi derecha se detuvo. El aire quedó suspendido, inmóvil, durante un instante demasiado largo. Luego volvió, más lenta, más cercana. No era agitada, era tranquila. Eso fue lo que más me dañó. No había desesperación en esa respiración. Había comodidad. La radio, que estaba apagada desde antes, se encendió sola con un chasquido seco. No sonó música, no sonó estática. Sonó un fragmento de voz distorsionada, como una transmisión vieja grabada encima de otra. No entendí palabras, pero reconocí el tono. Era el mismo tono del encargado del puesto cuando me dijo que no mirara atrás. Bajé el volumen con un movimiento brusco. El dial respondió. La radio se apagó. El frío siguió. A los pocos kilómetros, vi luces adelante. Un pueblo pequeño, pocas casas, una estación de servicio moderna, blanca, con cámaras visibles. Reduje velocidad con cuidado. El asiento del copiloto volvió a hundirse un poco más, como si la desaceleración molestara. Sentí una presión breve en el costado, no un golpe, una cercanía. Algo estaba demasiado cerca de mi brazo derecho. No miré. Me repetí que no iba a mirar. Entré al estacionamiento iluminado como si cruzara una frontera. Detuve el camión frente a la estación, apagué el motor y me quedé quieto unos segundos. Esperaba que el silencio trajera alivio. No lo trajo. El silencio hizo que escuchara mejor la respiración. Ya no venía solo del asiento. Venía de atrás, desde el espacio donde la cabina se curva. Bajé del camión de golpe, cerré la puerta y caminé rápido hacia el interior de la estación sin mirar atrás. Dentro había gente. 2 clientes, una empleada, una televisión con volumen alto. El ruido me golpeó como una ola. Pedí agua. Me miraron raro. Me temblaban las manos. Intenté explicar que algo estaba mal con mi camión, que alguien había estado conmigo sin estar. No usé palabras raras. No hablé de puertas ni de respiraciones. Dije que sentía frío adentro, que el asiento estaba mojado, que había marcas en el vidrio. El encargado me escuchó con atención forzada y me dijo que podía llamar a la policía si quería. Salí con él hasta el camión. La luz blanca de la estación iluminó la cabina. El vidrio del copiloto seguía marcado. La marca circular no se había evaporado. El asiento seguía hundido. El encargado se acercó más, inclinó la cabeza y tocó la puerta del copiloto con los nudillos. Desde dentro respondió el mismo golpe. 1, 2, 3. El encargado retiró la mano de inmediato y me miró sin decir nada. Dio un paso atrás y dijo que no podía ayudarme, que mejor siguiera viaje. Le pregunté si había visto algo. Negó con la cabeza. Le pregunté si había escuchado los golpes. No respondió. Entró a la estación y no volvió a salir. Me quedé solo junto al camión, bajo una luz que ya no me protegía. Subí de nuevo. Cerré la puerta. El aire adentro estaba más frío que afuera. Arranqué y salí del pueblo. A medida que retomaba velocidad, sentí que el peso se acomodaba mejor. La respiración se volvió regular, como si el movimiento fuera lo que esperaba. Pasé horas manejando sin detenerme, sin música, sin llamadas.
Cada vez que el cansancio me obligaba a mover el cuerpo, sentía una reacción a mi derecha, como si ese movimiento fuera observado. Cuando amaneció, entré a una zona industrial y estacioné frente a un taller abierto. El sol reveló lo que la noche escondía mal. El parachoques tenía marcas de manos claras, con los dedos separados, presionadas hacia adentro. El mecánico las vio y dejó de sonreír. Dijo que esas marcas no eran recientes, que tenían horas. Dijo que alguien había aplicado fuerza desde afuera como si se hubiera agarrado al camión en movimiento. No le conté todo. No hacía falta. Me fui a un hotel cercano. Dormí con la luz encendida. Me desperté varias veces con la sensación de que alguien se sentaba al borde de la cama. No vi nada, pero el colchón se hundía. Desde esa noche dejé de detenerme en rutas secundarias. Dejé de usar baños aislados. Dejé de confiar en lugares donde la luz parece existir sola, sin entorno. Porque aprendí algo que no se explica sin vivirlo. Algunas puertas no se quedan donde están. Algunas se abren una vez y siguen abiertas dentro de ti. Y cuando vuelves a arrancar el motor, no siempre eres tú quien decide quién viaja al lado. La historia de Esteban Cruz. Me llamo Esteban Cruz y este relato va a dejarles una marca difícil de borrar. No porque termine en una imagen diseñada para impactar, sino porque empezó como empiezan los errores que destruyen una vida, con una señal pequeña que decidí ignorar. Yo no vi nada al principio, no escuché golpes, no vi figuras en la carretera. Lo único que noté fue un cambio en el peso del camión, un cambio que cualquier camionero reconoce con el cuerpo antes que con el tablero. El camión pedía más para lo mismo. El motor trabajaba como si arrastrara algo que no estaba en la carga. El volante se sentía más denso, como si cada corrección exigiera intención. Era una noche larga, sin lluvia, sin neblina, con el asfalto seco y la oscuridad cerrada. Había salido con los papeles en regla. Revisé la carga, revisé el enganche, revisé el remolque. Todo estaba normal. Aún así, el consumo subió y la respuesta al acelerador cambió. En una pendiente suave, donde siempre mantengo velocidad sin esfuerzo, tuve que bajar una marcha. Eso no pasa sin motivo. Miré los espejos buscando un pinchazo, una rueda baja, una vibración rara. No vi nada. Escuché el motor parejo, escuché el roce de los neumáticos. El camión simplemente estaba más pesado. Me dije que era el viento, el cansancio, una mala lectura. Seguí. Esa decisión fue el inicio de todo, porque cuando un camionero ignora lo que el cuerpo detecta, queda abierto a lo peor. Kilómetros después llegué a una zona de control improvisado. Conos reflectivos, luces blancas que cortaban la noche, una fila lenta de camiones esperando revisión. Apagué la radio por instinto. Cuando el sonido se fue, la cabina se volvió un lugar demasiado íntimo. Escuché mi respiración, el chasquido del plástico, el leve crujido de la estructura al asentarse. Mientras avanzaba en la fila, vi por el rabillo del ojo que la cortina detrás del asiento se movió apenas. No fue un golpe de aire porque las ventanas estaban cerradas. Fue un desplazamiento suave, controlado, como si algo la empujara desde atrás para crear un espacio mínimo y mirar. No giré la cabeza. Me obligué a mirar al frente. La carretera enseña una regla simple. Hay cosas que se alimentan de tu atención. Cuando me tocó detenerme, un agente se acercó por el lado del copiloto y golpeó el vidrio con los nudillos. Bajé la ventana del conductor y le di mis documentos. Mientras hablaba conmigo, su linterna recorrió el interior. No lo hizo por cortesía, lo hizo con esa forma metódica de quien busca un arma o un rostro escondido. La luz pasó por el tablero, el volante, mi asiento, el piso. Luego llegó al asiento del copiloto y se detuvo. El agente inclinó la cabeza y volvió a pasar la luz, más lento, confirmando. El asiento del copiloto estaba hundido como si alguien hubiera estado sentado ahí durante horas. No era un desgaste viejo, era una marca fresca con la forma clara de un cuerpo. El agente me preguntó si viajaba solo. Dije que sí. Me preguntó si alguien había subido conmigo. Dije que no. La linterna subió hacia la cortina del fondo. La cortina estaba quieta, pero el borde inferior no tocaba el piso. Había un espacio delgado,
suficiente para que algo pasara por debajo. El agente dio un paso atrás, llamó a otro. Hablaron en voz baja, sin mirarme, con una tensión contenida. Yo seguía con las manos visibles, sintiendo el pulso en los oídos. Entonces escuchamos algo que rompió cualquier duda. Desde detrás de la cortina salió una respiración lenta, medida, humana. No era un jadeo de esfuerzo. Era una respiración controlada, como de alguien que decide cuánto aire entregar para no delatarse. El agente levantó la linterna con más fuerza y la dirigió hacia la sombra. La luz no reveló un rostro, pero reveló volumen. Algo ocupaba lugar detrás de esa tela, más alto de lo que el espacio permite, demasiado cerca de la pared interna. El agente bajó la linterna de golpe y me dijo que apagara el motor del todo. Apagué. El silencio cayó como una tapa. En ese silencio, escuché una voz pegada a mi oído derecho, como si alguien estuviera sentado en el lugar exacto donde nadie puede sentarse. Dijo una frase corta, sin emoción, como una instrucción. No mires. La claridad de esa voz me hizo sentir vergüenza y terror al mismo tiempo, porque no dejaba espacio para pensar que era mi cabeza inventando. Los agentes se retiraron unos metros. Uno habló por radio. No escuché lo que dijo, pero vi cómo su rostro se endureció. Volvieron y me dijeron que podía irme. No revisaron la carga. No abrieron la cortina. No pidieron explicaciones. Me dijeron que siguiera directo hasta la próxima ciudad y que no me detuviera. Pregunté por qué. Uno de ellos dijo que había cosas que no constan en un informe y que esa noche yo no iba a ser el primero en descubrirlo. Encendí el motor y sentí el tirón pesado. Avancé despacio fuera del control. A los pocos metros, sentí como el asiento del copiloto recibía presión otra vez. No fue un golpe, fue un descenso gradual de la espuma, como alguien sentándose con cuidado. El aire se volvió frío a mi derecha. La respiración volvió, más cercana. No miré, me quedé rígido, obedeciendo una orden que no venía de un uniforme ni de mi voluntad. Conduje con la vista clavada en el asfalto, entendiendo que el error no fue detenerme en el control. El error fue haber seguido manejando desde mucho antes, cuando el peso empezó a cambiar y yo decidí ignorarlo. Lo que vino después no fue un susto rápido, fue una convivencia forzada con algo que se comportaba como pasajero. Cada vez que el camión tomaba una curva, yo sentía un microdesplazamiento en el asiento del copiloto, como si el peso se acomodara para no caer. Cada vez que frenaba, el aire frío se intensificaba, como si la desaceleración le diera espacio para acercarse más. Pasaron 20 minutos y ya no estaba contando kilómetros, estaba contando decisiones. No frenar de golpe, no mirar, no hablar demasiado. A la media hora, el primer detalle concreto apareció donde más me dolía. La guantera se abrió sola con un clic limpio, como accionada por una mano. No se cayó por vibración, se abrió con intención. Yo la miré de reojo y vi papeles moverse, como si alguien los revolviera buscando uno específico. No vi dedos. Vi el resultado. Un papel salió hacia el borde y quedó asomado, ofreciéndose. Era un recibo viejo, amarillento, con un sello borroso. El papel no era mío. Yo conozco mis papeles porque en carretera el orden te salva. Ese papel no pertenecía a mi camión. No lo toqué. Seguí conduciendo. El recibo quedó ahí, moviéndose apenas con el aire interno. En el espejo del parabrisas vi mi propio rostro tenso, los ojos abiertos más de lo normal. Me obligué a mirar la carretera, y entonces ocurrió lo que me terminó de quebrar, porque dejó de ser una presencia escondida y se volvió un acto directo. La radio se encendió sola, no con estática, con una voz baja, distorsionada, como una transmisión grabada sobre otra. No eran frases completas, pero se escuchaba un patrón, como si alguien repitiera números o una lista de nombres. Bajé el volumen de inmediato. La perilla giró bajo mi mano, pero al soltarla, la perilla volvió a subir sola, lentamente, como empujada desde el interior del tablero. Volví a bajarla y dije en voz alta que se detuviera. La respiración a mi derecha se detuvo. El aire quedó quieto un instante. Luego la voz volvió, más baja, pegada, como si ahora estuviera dentro del altavoz de la puerta del copiloto. Sentí la piel erizarse.
El volante se me humedeció en las palmas. No era una película, no era un cuento de carretera, era un camión real, una ruta real, y algo que insistía en marcar su lugar dentro de mi espacio. Vi a lo lejos un área de descanso pequeña, iluminada por una sola farola. No era una estación grande, era un punto mínimo con un baño químico y un espacio de tierra. Mi cuerpo pedía detenerse porque el miedo cansa como si hubieras corrido. Pero recordé la instrucción de los agentes. No detenerte, seguí de largo. En el instante en que tomé esa decisión, sentí una presión en el brazo derecho, como si un hombro inexistente se acercara. No fue contacto de piel, fue una cercanía fría, densa, que te hace sentir ocupado el espacio. Una hora después, la carretera se volvió más transitada. Vi camiones a distancia, luces rojas de otros remolques, un par de coches. Creí que eso me protegería. Me equivoqué. Lo que iba conmigo no parecía necesitar oscuridad para actuar. En una recta, el espejo lateral derecho captó un reflejo blanco pegado a mi ventanilla, como si algo estuviera a centímetros del vidrio. Miré un segundo y vi una cara a la altura del asiento del copiloto, demasiado cerca para ser otro vehículo. No estaba fuera en la carretera, estaba junto a mi puerta, como si caminara a la velocidad del camión. Los ojos abiertos, la boca apenas separada, la piel lisa bajo el reflejo. No golpeaba el vidrio, solo miraba hacia adentro con una calma que me enfermó. No grité, me atraganté. La garganta se cerró y el aire no entró. Sujeté el volante con fuerza para no desviar el camión. Volví a mirar el espejo y la cara ya no estaba. Pero en el vidrio del copiloto quedó una marca circular de condensación, como una frente apoyada. Esa marca no se disipó con el movimiento. Se quedó como una prueba. En ese punto comprendí que el peso que sentía al inicio no era un problema mecánico. Era la consecuencia de llevar a alguien que no subió por la puerta. Mi mente empezó a repasar la ruta buscando el momento exacto en que esto se pegó a mí. Y encontré la escena. Había sido antes del control. Una detención breve en un arcén para revisar una luz del remolque. Un minuto fuera de la cabina, de espaldas al asfalto, con la linterna apuntando al enganche. Recordé que esa linterna parpadeó 3 veces sin razón. Recordé un olor a humedad encerrada que no venía del exterior. En ese instante yo había vuelto a subir y había arrancado. Esa fue la puerta invisible. Llegué por fin a la ciudad grande antes del amanecer. Luces, tráfico, estaciones con cámaras, gente. Entré en un patio de descanso vigilado. Pagué. Estacioné entre otros camiones. Apagué el motor. El silencio era distinto porque había ruido alrededor. Voces lejanas, motores, puertas cerrándose. Bajé del camión con el cuerpo temblando y caminé hacia la oficina del guardia. Le dije que algo estaba mal en mi cabina, que no estaba solo. No conté toda la historia. Dije lo suficiente. El guardia me miró con una seriedad pesada, como si hubiera escuchado eso antes. Llamó a otro hombre. Se acercaron conmigo al camión. El guardia golpeó el vidrio del copiloto. Desde dentro respondió el sonido, no con golpes de manos, sino con 3 golpes secos, uno detrás de otro, como un código. El guardia se quedó quieto. Miró al otro hombre. Ambos retrocedieron un paso sin hablar. Me preguntaron si había detenido en un tramo sin luces. No respondí. Les dije que solo quería que revisaran. El guardia negó con la cabeza y me dijo que no abriera esa puerta, que si lo que estaba adentro ya había marcado el asiento, no era un intruso común. Me ordenó que me quedara en la oficina, bajo luz, y que dejara el camión cerrado hasta que amaneciera por completo. Me senté en una silla de plástico con la espalda rígida, mirando una televisión que no veía. A cada minuto escuchaba en mi memoria la frase «no mires». A cada minuto sentía que el frío se iba a colar por debajo de la puerta de la oficina. No pasó nada visible en ese cuarto, pero el daño ya estaba hecho. El daño era entender que la cabina, el lugar donde uno se siente dueño del camino, puede convertirse en un cuarto compartido sin permiso. Cuando salió el sol, volvimos al camión. Abrí la puerta del conductor con la mano temblando. La luz del día cayó dentro y reveló lo que la noche no me había permitido aceptar. El asiento del copiloto tenía una marca profunda, como de un cuerpo pesado. En la tapicería había una mancha oscura con bordes irregulares, no líquida,
pegada, como humedad vieja. En el vidrio del copiloto la marca circular seguía ahí, y en el piso, bajo la guantera, había un rastro de barro seco que no era mío, como huellas parciales arrastradas, sin dibujo claro de suela, solo presión y arrastre. El guardia me dijo que cambiara el asiento o vendiera el camión. Me dijo que hay cosas que cuando eligen un lugar, lo reclaman. Me preguntó si yo había mirado alguna vez por debajo de una cortina sin saber qué buscaba. No respondí. Sabía que si hablaba, iba a romperme. Cerré la puerta y me apoyé contra el metal, sintiendo el sol en la cara como un insulto, porque el sol no arregla nada cuando la noche ya te dejó un pasajero invisible. Ese día no pude seguir trabajando. Me fui a casa. Pasaron semanas. Cada vez que me sentaba en una silla, sentía el impulso de mirar a mi derecha. Cada vez que escuchaba 3 golpes en cualquier lugar, me faltaba el aire. Dejé de conducir de noche. Y aunque suene ridículo, lo que más me persigue no es la cara en el espejo ni la respiración detrás de la cortina. Lo que más me persigue es el primer signo, el peso distinto, porque me demostró que el terror no siempre aparece con un grito. A veces aparece como un cambio leve en el equilibrio del camión, y si lo ignoras, te acompaña hasta que el día ya no te sirve de refugio. Finalmente, hay algo que une estos relatos más allá del miedo. No es la oscuridad ni la madrugada, es el movimiento. Todos siguieron avanzando cuando el cuerpo ya les había advertido que algo estaba fuera de lugar. En la carretera, detenerse parece peligroso, pero seguir a veces lo es más. Lo que escuchaste no ocurrió en casas abandonadas, ni en lugares señalados como malditos. Ocurrió en tránsito, con el motor encendido, con decisiones tomadas en segundos y consecuencias que no se apagan con la luz del día. Si algo debe quedarte claro después de estas historias es esto. Cuando algo aparece en tu ruta y decides ignorarlo para no romper el ritmo, no siempre se queda atrás. A veces aprende tu velocidad, tu silencio y tus hábitos. A veces ocupa el asiento vacío sin pedir permiso. Y a veces espera a que el mundo vuelva a parecer normal para recordarte que ya no estás solo. La próxima vez que manejes de noche y sientas que el camión responde distinto, que el peso no coincide, que el aire cambia dentro de la cabina, no pienses primero en explicaciones, piensa en decisiones, porque hay encuentros que no buscan asustarte en el momento, buscan acompañarte después.